Hola, mi nombre es Carlos Andrés, estás en el canal de Educaciencia Presenta y sean bienvenidos al primer capítulo de este canal que hablaremos de los primeros minutos acerca del universo. Siéntate cómodo, tómate tu café, tu té y iniciamos. En los últimos 20 años ha avanzado muchísimo nuestro conocimiento acerca del espacio. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, la materia oscura, la energía oscura, las teorías de la física como la teoría de cuerdas, la teoría M y la teoría de la relatividad general de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein nos dice que se tiene que admitir un universo que estuviera en fase de expansión, ya que en aquel entonces se creía que el universo era completamente estático y eterno. Y esta fase de expansión está muy bien relacionada con el Big Bang, con el origen del universo, y aquí vamos a conocer más acerca de este evento. Así que, si están preparados, vamos a iniciar con lo primero. Las sustancias ordinarias están compuestas de átomos. Por ejemplo, los átomos tienen una estructura y dentro de esta estructura podemos encontrar protones con carga positiva, electrones con carga negativa, neutrones y más características. El átomo más simple que conocemos es el del hidrógeno, en donde en su núcleo hay un solitario protón y también gira un electrón alrededor de ese núcleo. Obviamente hay estructuras químicas mucho más complejas como el helio o el oxígeno. Hoy en día se nos presentan así las sustancias, pero no siempre fue así. Según la teoría del Big Bang, en los primeros 100 segundos de vida, aproximadamente la temperatura era de unos 1000 millones de grados y los protones, los neutrones, los electrones estaban moviendo en todas las direcciones. También había otro tipo de partículas como los fotones. También estaban los neutrinos, que son partículas neutras pero muchísimo más ligeras. Básicamente también había otro tipo de partículas, muchas partículas más. Era una sopa de partículas en esos 100 segundos de vida del universo. En pocas palabras, el universo era un lugar infernal donde básicamente no había ni galaxias, ni estrellas, no había planetas, no había núcleos atómicos, en excepción del núcleo atómico del hidrógeno, no había átomos, pero gracias a eso se dieron las condiciones adecuadas para que se pudieran generar los primeros núcleos atómicos más y más complejos. Y claro, a medida que el universo se estaba expandiendo, pues los protones y los neutrones empezaron a juntarse para formar estructuras más complejas como el helio. Por ejemplo, en la siguiente imagen que les voy a poner en este preciso momento, es que si yo tengo un neutrón y un protón en aquel entonces, cuando se juntaban, generaban el deuterio. Cuando yo ponía un protón, pues generaba helio 3 y cuando finalmente me faltaba un neutrón, tenía helio por completo, que sería el núcleo atómico del helio. Y a medida que el universo se iba expandiendo, pues otros elementos se empezaron a formar en las estrellas o en las supernovas. Número 2. La recombinación. Voy a estar aquí. Como sea. Ya habían pasado más de 300 segundos. La nucleosíntesis había finalizado y la temperatura del universo había descendido a más de 600 millones de grados. Y en este preciso momento estamos hablando de una situación en donde solamente se presentaban núcleos atómicos. Y claro, teníamos partículas cargadas positivamente, teníamos elementos como el hidrógeno y el helio, pero también teníamos partículas cargadas negativamente, como podría ser los electrones. Y sobre todo teníamos fotones. ¿Saben? A este punto teníamos un tipo de materia muy interesante. Por un lado teníamos partículas cargadas positivamente y negativamente y que estas mismas partículas cargadas estaban interaccionando con la partícula de la luz, que son los fotones, que se le conoce como plasma. Por lo tanto, la mayor cantidad de materia ordinaria en aquel entonces estaba compuesta de plasma.
Y curiosamente esto sigue siendo cierto hoy en día, ya que esto lo podemos también encontrar en el gas intergaláctico, solamente con una densidad inferior al universo primitivo. Primitivo, primitivo. Así se mantuvo durante unos cientos y miles de años y los electrones no podían recorrer distancias muy grandes debido a que estaban las partículas cargadas. Estábamos hablando de núcleos atómicos y de electrones, pero la pregunta es, ¿por qué los fotones no podían recorrer grandes distancias? Pero en resumen, bueno, la luz o los fotones, mejor dicho, radiación electromagnética, y al ser radiación electromagnética pues va a interaccionar fuertemente con las partículas cargadas. Y bueno, para que más o menos se vayan imaginando esa idea, pues les voy a presentar la siguiente imagen en donde sale que un fotón está chocando cada una de las partículas en todo este plasma. Y básicamente en aquel entonces podríamos decir que el universo era completamente luminoso, no era algo transparente. Pero a medida que se iba expandiendo el universo, a medida que se iba enfriando, permitía que los fotones fueran libres, fueran capaces de ser más libres, ya que eran menos energéticos. Y han pasado 380.000 años, la temperatura del universo había disminuido a 3000 grados centígrados, los electrones se movían cada vez más lentos, permitiendo que los núcleos atómicos tomen esos electrones, y a este suceso se le conoce como la recombinación. Este punto permitió que la luz viajara en línea recta, ya que los átomos son neutros y no interaccionan fuertemente con la luz. Esos fotones que fueron liberados en aquel entonces, 380.000 años después, se le conoce como la radiación de fondo cósmico de microondas. Y se trata probablemente de la reliquia más grande acerca del origen del universo, acerca del Big Bang. En los últimos 20 años se ha registrado una enorme cantidad de información extraordinaria acerca de la radiación de fondo cósmico de microondas, hablando desde el sonido del universo primitivo, las fluctuaciones de radiación y una enorme cantidad de información que es realmente importante para dar estándares a lo que hoy en día es el universo. Aunque me gustaría hacer una aclaración acerca de la radiación de fondo cósmico de microondas y el Big Bang. Una confusión muy grande acerca de la radiación de fondo cósmico de microondas es creer que es un fogonazo que proviene del lugar donde ocurrió el Big Bang. Esta misma creencia tiene dos errores muy importantes que está dejando pasar de lado, y la primera de ellas es creer que el Big Bang ocurrió en un lugar concreto del universo. Para que tú puedas imaginar esa situación, imagínate que tienes aquí un globo con un montón de galaxias pegadas en ese globo. A medida que tú vayas inflando el globo, verás que se irá separando en todo el espacio que le rodea, va a ocupar una mayor cantidad de volumen. Pero en el momento en que decides desinflarlo, verás que todo este globo empezará a concentrarse en un solo punto. Se verá que las galaxias están más cercas una de otras, por lo que básicamente todo el espacio observable estaba simplemente reducido en un solo punto, en aquel entonces en el Big Bang. Por lo tanto, podemos decir que el Big Bang ocurrió en todos los puntos a la vez. Finalmente, el segundo error es creer que la radiación de fondo cósmico de microondas es el instante en donde sucedió el Big Bang. Como verán, este error es mucho más sencillo, ya que no es posible por el simple hecho de que el universo era lo suficientemente grande en aquel entonces, la nucleosíntesis primitiva ya se había elaborado y también la recombinación ya se estaba desarrollando poco a poco. También es que la temperatura del universo había disminuido considerablemente. Cosas importantes que se tienen que hablar acerca de las reliquias del Big Bang. Puede haber incluso información acerca de la materia oscura, aunque eso sería otro tema y aparte. Y nada, espero que les haya gustado bastante este video, que se encuentren bastante bien. Apóyenme siempre con un like para subir más contenido y nos vemos hasta la próxima. Chao.